Bueno amigos, pues ya estamos de regreso con muchísima algarabía. Aquí estamos dividiendo el set en la mitad. Una mitad está haciendo piñatas y la otra mitad estamos platicando con el doctor Marco Priego, nuestra sección antes y después, en esto que va a ser, bueno, un temazo que nos tienen preparado para el día de hoy. Doctor, ¿cómo está? Muy bien, gracias, y con mucha suerte de estar entre tantas mujeres guapas. Hoy lo tenemos rodeado. Sí, me fue bien. Me fue bien. Eso crea hasta ahora. Detrás de cámaras, ¿no? Que también lo podría rodear. La verdad que sí, pero tiene los ojos allá adelante. Pau, que más adelante a ver si platicamos con ella, que también es nuestra conductora de Nuestros Talentos, otro programa excelente de Tabasco hoy, así que vamos a ver si más adelante nos regala una entrevista. Okay. A ver. Pero platíquenos un poquito. El día de hoy vamos a platicar de los riesgos que conlleva una cirugía plástica. Exacto. Y fíjate que riesgos hay, ¿no? Como todas las cirugías. Como cruzar la calle, no como subirse a un avión. Pero lo que queremos es que esos riesgos sean los estrictamente necesarios y que sean aceptables. Okay. O sea, todo el mundo sabe que subirse a un avión pues es riesgoso, pero la posibilidad es muy remota. Claro. Sigue siendo el medio de transporte más seguro. En una cirugía queremos claro, que de sea hecho, eso subirte a mismo. un carro, ¿no? Manejar de aquí, un viaje a carretera es lo más Salir de riesgoso tu que hay. casa a la tienda en el carro te puede pasar un Y te puedes morir. Ay, no, pero la posibilidad es remota. Eso es lo que queremos que pase en la cirugía, que no sea un riesgo que a la hora de juzgar, por ejemplo, a mí me dicen, oiga doctor, y si me hace esto y esto y esto y esto, una cirugía demasiado grande, ¿no? Y le digo, no, porque si te pasa algo, ¿con qué cara salgo yo a explicar por qué te hice tanta cosa, ¿no? Claro. O sea, que tenga una coherencia, que no estemos amparados exclusivamente en yo creo que todo va a salir bien. No, que tenga una base razonable, ¿no? O sea, sí, hay gente que quiere que lo operen desde el pelo hasta el pie. Aprovechando una anestesia, ¿no? Porque obviamente te da miedo la anestesia. Claro. Y dices, ya de una vez todo. Aprovecho todo. Y a veces el marido no les da permiso más que una sola vez, entonces quieren aprovechar todo. Y sí es común. Hay un porcentaje de... Pasa, Rosa, pasa, no te rías. La cara de... Te dio mucha risa. Sí pasa, entonces dice, bueno, aprovecho todo Yo no te porque... doy permiso. No me lo sé. Imagina la lipo, la nariz, No, hombre, la las señora pómulos, hasta las botox. boobies, las pompas, todo en una cirugía. Y ¿Cómo el abdomen, ¿cómo acabas, no? Y eso Tiene que pasa... parar paradas, Sí, ¿no? Y el riesgo. O sea, la cosa es muy sencilla. Tú lo que quieres primero es limitar las horas de cirugía. Que no sea exagerado. Una cirugía de 3 horas tiene muchísimo menos riesgo que una cirugía de 6. ¿Cuánto es una cirugía larga, pero dentro de los límites? Es decir, Seguros. Estuvo largo, pero... Para o mi sea, es larga, pero es normal. gusto, y soy demasiado conservador, la mayoría de la gente es menos conservadora que yo, 3 horas. A 3 horas y es media. Lo máximo. No es lo máximo, pero es una cirugía con la que me siento muy cómodo. O sea, no nos va a pasar nada, la recuperación va a ser muy buena, los riesgos son mínimos. O sea, ya cuando estamos hablando de 6 horas, 7 horas... Hay cirugías de 6, 7 horas. Claro, Qué sí, interesante, sí, porque sí. yo la mayoría de la gente que sé que se opera de que lipo y eso dura más de 3 horas. O sea, las que yo he conocido... Yo siento que hay que limitarlas mucho. Lo que pasa es que hay gente, o sea, la lipo nunca estuvo indicada para bajar de peso. La lipo está indicada para moldear, ¿no? O sea, lo que Bajas pasa... de peso antes y entonces ya después te moldean el cuerpo. Por 1000 motivos, ¿no? Pero en realidad hay gente que dice, no, es que yo nunca voy a bajar. Hágame la lipo y quiero que me saque usted tantos litros. Ahí el problema no es solamente en el caso del lipo que tú dijiste, no es solamente el tiempo quirúrgico. Además que está sacando, junto con la grasa, está sacando sangre. Claro, te Y puedes desangrar en cualquier momento. Pues es que te estás desangrando con la... Entonces sales golpeada de la cirugía. Si a eso todavía le agrega que te hiciste la cara y te pusiste el busto, pues ya el riesgo es mayor. O sea, no Acabas es... peor que crucificado para la Para la recuperación. Y si se te complica algo, pues ya se te va a complicar por todos lados. O sea, si tú tienes una infección en una herida, pues es una infección limitada. Pero si tienes otras heridas, pues se puede ir para las otras y luego al resto del cuerpo. Igual la anestesia, ¿no? Esa parte, fíjate que nunca Sobre todo la anestesia. No, yo sé que nunca la pensamos y por eso quise que habláramos hoy de esto, porque no se piensa. Sí, ¿no? No, yo sé que no se piensa. Y en muchas revistas dices, aprovecha ahora, se ve ya pasa. Y entonces la tendencia es a sobrevender cirugías muy largas, ¿no? O sea, entonces por eso quise hablar. Y sobre todo, para mí lo más importante y el primer punto es escoger el tipo de anestesia. O sea, si un procedimiento se puede hacer con anestesia local, pues
¿por qué arriesgar a una anestesia general? ¿Por qué es peligrosa la anestesia? A ver, ahí acláranos un mito tremendo, el pánico a la Exacto. anestesia. ¿Qué es lo que pasa con la anestesia? Ya ha mejorado muchísimo. El pánico a la anestesia todavía lo tenemos de la época que la anestesia era, pues la verdad, era más empírica. Ahorita tenemos muchos parámetros durante la anestesia para saber exactamente cómo está el paciente. Okay. Pero antes todo eso era bastante empírico. Le tocabas el pulso, te lo quedabas viendo, veías de qué color estaba la sangre. ¿Será que sigue vivo? Oye, ¿estás despierto? ¿Ya te dormiste? Hace 20, 25 años era bastante empírico. Ya luego empezaron a salir muchas modificaciones y la anestesia cambió muchísimo. Y entonces ya ahorita es una cosa mucho más segura. Sin embargo, la anestesia general, sigue siendo, por hacer una comparación burda, muy burda, no es exacta, igual que se caiga un avión, que es bastante segura, ¿no? Porque digo, claro, para que se caiga un avión, bueno, sí, no es fácil. Entonces, pero sin embargo, la anestesia local es como que te caiga un rayo. O sea, muchísimo más raro. Muchísimo más raro. Entonces, lo que queremos es que simplemente tu riesgo sea menor. Eso es todo. O sea, que la posibilidad. Porque yo siempre le digo a las pacientes, cuando me dicen, doctor, apóreme más, quiero más cirugía. Yo le digo, es que usted no corre tanto riesgo, porque usted lo peor que le puede pasar es se me muera ahí, ya se acabó. Pero al doctor. Pero el problema del doctor el es doctor que responsable, si que tú sí le estás, importa. y si tú estás jugando con ese riesgo, a lo largo de 30 años de vida se te van a morir. No sé si me explico. Claro, por estadísticas y por probabilidades. Estadísticamente yo tengo más. Hasta Roberto Carlos se desmayó. La paciente tiene el riesgo mucho menor, pero yo tengo un riesgo mucho más alto. Claro. Porque yo estoy sometiéndome a un riesgo Claro. Estás jugando con las probabilidades. Yo estoy jugando con mis probabilidades. Claro, nombre también, o sea, de cualquier doctor, pues. La responsabilidad de su trabajo, ¿no? Déjate, tu nombre debe ser horrible, ¿no? O sea, personalmente. Claro, pero, o sea, hay gente como muy irresponsable que sí dice, no, me vale, yo me hago todo. Y a veces también lo hacen como de que, no nada más por el permiso, sino que, ay, no, para no gastar en otra vez, quirófano y todo eso, ¿no? Y la verdad, no sé, o sea, cómo se atreven, porque digo, en nuestro cuerpo, nuestra vida, en nuestra salud, no hay que escatimar. O sea, si te vas a hacer algo así, pues mejor ahorra más. Fíjate que la mayoría de estas pacientes son muy miedosas. O sea, esas que se quieren hacer cosas muy grandes, son muy miedosas. Quieren pasar el susto. Yo eso es lo que he visto, la mayor parte de las veces, porque quieren pasar el susto. Y luego me pasa que son las peores pacientes. O sea, son muy valientes a la hora de decir, hazme todo, pero después de la cirugía les duele. Quieren analgésicos todo el tiempo. Entonces, la cirugía se sigue complicando. Oye, y entonces después viene, no es que ese doctor no me operó bien porque me dejó muy adolorida. Bueno, exacto, pero no solo eso, sino que, ¿sabes qué pasa? Como quieren muchos analgésicos, porque no quieren saber de nada, ya se sienten bien. Se sienten bien y se pueden lastimar. Y segundo, y lo más grave, ya han habido casos, hubo un caso, por ejemplo, que yo conozco, de una paciente que tenía problemas en el abdomen, de una perforación. Hubo otra paciente que también conocí, que se la pasó con mucho analgésico y tenía problemas de una perforación que coincidió intestinal. Tenía una salmonelosis que se perforó, entonces ella no sentía tantos dolores, tenía un poco de... cuenta porque estaba llena de medicamentos y llena de... Y eso fue hace muchos años, hace como 15 años, eso es un caso que yo conocí, por ahí pasó, y por el exceso de medicamentos, y no, entonces a veces da la impresión como que fuera un procedimiento de salón de belleza. Claro. Me meto una cirugía, no quiero sentir nada, quiero olvidarme y voy a salir bella. No es así. Sí, es estética, pero sí, hasta... aparte el doctor sabe hasta cuándo y cuánto te va a dar de medicina. Igual no le puedes decir, deme más, doctor. Porque es muy padre, o sea, la podrías tener anestesiada. Yo conocí una paciente específicamente que la tenían anestesiada durante toda la semana, después para que no tuviera dolor, y no se dieron cuenta que tenía otra paciente que tuviera una perforación. Entonces ese tipo de cosas se pueden evitar simplemente haciendo un manejo postoperatorio normal, sano y saludable. El primer punto sería la anestesia, ¿no? El primer punto es la anestesia, no abusar de los medicamentos, o sea, después de la cirugía. Al Si postoperatorio. se va a meter al ruedo, se va a valer. Pero ¿sabes qué? No duelen, estas cirugías duelen muy poco. Algunas duelen en algunos casos, pero la mayor parte de las veces no duelen. Es mayor como molestia, ¿no? Es más como como el no molestia, como si poderte hubieras ido al mover. gimnasio. Exacto. O sea, una lipo te duele como si hubieras ido al gimnasio. Sí. Y aparte, Sí. O sea, bueno, ya puedo empezar a pensar Claro. que me la hago en lugar de... Sí, haz de cuenta que hiciste muchas abdominales. Entonces empiezas a caminar y se empieza a ir el dolor. ¿Sí me explico? Pero si no empiezas a caminar,
Si no empiezas a caminar, no te das cuenta que es muy fácil controlarlo. Claro. Entonces lo que quieres es estar en cama tomando cosas. Te da miedo, te da... Y ese es el otro punto que yo quiero tratar y para mí el más importante. Una cirugía de la que sea, y esto nos los enseñaron los anestesiólogos, los ginecólogos hace muchos años, porque dejaban a la paciente toda la semana internada y que no caminara después de una cesárea, y luego se dieron cuenta que las pacientes se embolizaban. Entonces, una paciente no la puedes dejar mucho tiempo en cama, porque se hacen trombos en los miembros inferiores que luego se van al pulmón. No puedes caminar. Yo iba a Y comentar hacen embolias. eso, porque Eso- es cuando dijo lo de la anestesia, yo igual una que me llevó a visitar cuando yo tuve a mi bebé, Ajá. me decía, ay no, dile al doctor que te ponga más anestesia, o sea, porque sí, Exacto. sí estás adolorida, la verdad es que sí, pero te dicen, no, dile que te ponga más anestesia, Exacto. una bolita que tiene como Una bombita. Ajá, una bombita. La bombita, sí. Y yo le dije, doctor, por favor, póngame más. No te voy a poner, ya te puse lo que te iba a poner y te paras. Y yo, no, doctor, pero por favor, te paras. O sea, Pero no esa saben por es qué la te lo ética del dicen. doctor, claro. O sea, no es de que si quieres o no quieres. Yo creo que también debería de saber la gente antes de operarse que tiene que haber un procedimiento y que tiene que seguirlo. O sea, Claro, porque claro. Ellos para eso estudian. Entonces no podemos llegar nosotros como a dirigir la operación. Es que a los ginecólogos les pasó, antes las tenían una semana, luego cuando vieron el porcentaje de embolias, era muy alto en traumatólogos y en ginecólogos, luego redujeron el tiempo de hospitalización, las empezaron a parar más rápido como lo hacíamos nosotros. A nosotros nos daba más miedo que a los ginecólogos. Y entonces nosotros siempre las hemos parado máximo a los 2 días, ya las teníamos caminando, estoy hablando hace 25 años. Yo ahorita las paro el mismo día, les haga lo que les haga. El mismo día, no, a las operadas de operadas. plástica. El mismo día les doy de alta de preferencia, en la noche, y me quito el problema más grave que puede haber en una cirugía, que son las embolias. Y las embolias, pero perdóname, las embolias, hay un caso muy famoso que pasó hace 3 años, más o menos, en no sé, ¿te acuerdas? Un vuelo que venía de Australia a Londres, Sí. muchacho de 24 años se bajó del súper avión joven. y se murió en el aeropuerto. Sí. Embolizó por tantas horas y por las horas, por estar sentado tantas horas, sí, le se hicieron, y embolizó muy joven y sin factores de riesgo. Fue un caso muy sonado que obligó a que revisaran todas las políticas de los vuelos y ampliar un poquito los asientos para poder estirarse. O sea, fue así de importante. Un muchacho sano que venía en un avión. Sí. O sea, no sometido a nada. Sí. Entonces, lo que te quiero decir es, el estar estático no le beneficia a No es nadie. bueno. No, Ok. Claro. no le beneficia. Muchas pacientes me dicen, es que me da miedo que se abra la herida. Si te abre la herida, que no va a pasar, te la vuelvo a cerrar, no me asusta. Pero si embolizas, sí me asusta. Claro, sí es un problema grave. Es que escoger... La mayoría no lo sabíamos. Bueno, yo al menos Sí, no No. sabía que... Es más, te dicen, estás enferma, reposa. Bueno. Acá te reposa. Te operas, reposa. O sea, Hasta un punto, ¿no? Sí. Pero sí Pero lo que- tampoco abusar del reposo. Pero no abusar O sea, no del es cama reposo. absoluta, pues, pero no te vas a poner a limpiar tu casa o a correr o a ponerte tacones. por supuesto, exacto. Porque Exacto. no podrás hacerlo. Pero te digo, eso lo aprendimos por la vía dolorosa, y los traumatólogos y los ginecólogos lo aprendieron antes que nosotros, porque nuestros postoperatorios, te digo, nunca fueron tan largos en cama, pero lo de los ginecólogos y los yo de los pensaba que traumatólogos, sí. sí. O sea, por ejemplo, a ver, ¿cuánto tiempo tiene que quedarse hospitalizada alguien que se hace el hipo y se pone a gusto? Yo a todas les doy de alta en la noche. A todas. El mismo A todas, día. mismo día es en que la si noche. ahorita te operan del busto y sales el mismo día y a la semana ya estás caminando. Sí. Del no, busto. caminando te vas caminando. Digo, Ah, ok. se pasa en silla de ruedas a tu Bueno, a lo que me refiero es que ya la semana ya, por ejemplo, ya podrías regresar, ya que te quitaron las vendas y más, ya puedes regresar a tus actividades. Bueno, sí, exacto, a ciertas actividades. Lo que yo hago para forzarlas a evitar este problema de las trombosis es que, en este caso sería de embolias, ¿no? Que es lo que más me preocupa que la trombosis. Lo que hago es que al día siguiente las cito a todas, al consultorio. Al consultorio. La maña de magaña. Al Está consultorio. Y buenísimo. ven a verme porque tengo que quitar la venda, ven a verme y primero las veo y veo que todo esté bien, pero además ya caminaron. Pero Claro, a lo mejor eso en te silla da de ruedas un seguridad. rato, Eso ¿no? te da seguridad. O sea, a mí que A mi mí doctor me diga, sí. ven a verme mañana para quitarte la venda. Sí, doctor, lo que usted me diga, pero chéqueme. O sea, vea. En ese momento te da Maravilla. pavor cuando te digo, mañana me voy a decir que me acaba. Y en ese momento, pero el día siguiente ya quieres irte a la calle porque no estás tan grave. Claro. Sí, Es hasta sí. psicológicamente, o sea, ya no te Psicológicamente. sientes Ya no eres una inválida. inmóvil, exacto, Ya no eres una inválida. Ya no eres una inválida. Estás capaz de seguir con tu vida. Claro, y dices, oye, pues esto es como cuando voy al gimnasio. Exacto. Es como cuando vas al gimnasio. Impresión. Fíjate que a mí esta parte, esto me impresiona porque finalmente llegamos a la misma conclusión. Tienes que escuchar a tu doctor. O sea,
Claro. si ya pusiste tu Claro. confianza, porque eso también es bien importante, Claro. porque el doctor yo creo lo entiende muy bien. Tú estás Sí. poniendo toda tu confianza en un doctor. Pero Sí. yo sí he oído muchos casos, bueno, yo supe de un caso en particular en donde un cuate que se había hecho la lipo, se había ligado al estómago, no sé cómo se llama. Ajá, ¿El sí. bypass? Y El bypass, el bypass, ajá. y había TX y encontró que a la hora de comer, si le hacía así, entraba la comida. Sí. Te lo juro. Pero es altísimo el porcentaje Te de lo eso. juro. Yo estaba comiendo y decía, pues quiero más pollito, quiero unos tacos porque es Navidad. Y entonces le entraba el pollo, te lo juro, volvió a subir. Pero no es Le tan dijeron, raro. no puedes comer más, te lo juro, Bueno, te no voy a puedes decir comer una más. cosa. Y consiguió un yo tengo doctor que esa lo operara. operación, yo tengo el bypass y efectivamente sí es como que aprendes a comer, pero no le Ok, haces Mira lo que nos Pero, o sea, la verdad que sí te pones a pensar. Como las maquinitas de sabritas y galletas, Sí, ¿no? la Que si la pateas. mueves y entonces ya bajan dos. O sea, Oye, no, pero el no. caso es que el tipo consiguió que un doctor, porque volvió a engordar, obviamente Exacto. se puso enorme y consiguió un doctor que lo volviera a operar. O sea, todos le dijeron, no puedo, no puedo, Pues no puedo, no puedo. qué pésimo doctor, la verdad. Sí, porque- qué pez y todo lo demás, sí. No, qué canijo, porque lo hizo firmar una cosa que decía, yo no me hago responsable. O sea, no se puede, pero si quieres te opero. Y no me yo hago responsable de lo que nada. suceda. Se murió. No, hombre, Te lo ay, qué- juro. de qué verdad. espanto. Te lo juro. Bueno, y y todo también porque su tiene esa edad, terquedad. la verdad. Claro, o sea, digo, Lo qué que doctor, pasa es pero que la Ahí gente, anda buscando también, o sea, sí. pero la que gente Dios te lo hizo una aconseja. Pero la verdad, Pero es pues, qué terrible. tonto. o sea, cuando te vas a operar te dicen, esto es un riesgo altísimo, o sea, sí tienes que como también moderar tu vida, no es Claro. maravilloso de que, ay, bueno, sí, los primeros 2 meses apenas si te entran un pedacito de quesadilla o algo así, pero tienes que aprender a comer porque el estómago en definitiva estira porque es un músculo. Claro. Entonces, si tú le sigues metiendo y metiendo, te Se vuelves va a seguir engordar. haciendo Por grande. eso. O sea, y no, Pero no no es es de que saludable. cada que yo engorde voy a ir con el doctor a que me opere, pues no. Les otro. Ay, qué horror. Para empezar, la verdad, el riesgo de tú someterte a la cirugía que sea, o sea, yo la verdad siento que, pues si vas a estar así, mejor ni te operes, o sea, ya quédate. Claro, no vale la pena. No era lo que habíamos No, platicado. Pues yo estoy seguro de que no, o sea, Pero eso es más frecuente de lo que se cree. claro que es más frecuente, claro, o sea, ¿El qué? hay El enfermeros, hecho de que se hay hacen al enfermeros, lipo, se hacen el bypass y entonces a la vuelta de 6 meses ya otra vez están igual de pero gordos o montones, peor. es más, yo siento que es hasta la regla en muchos casos. Aparte la verdad yo conozco igual mucha gente que sí lo tiene y que también, o sea, no baja tanto de peso y es que el doctor te lo dice, o sea, por ejemplo, el helado sí, como resbala, Claro, pero ¿cuántas calorías tiene el helado? Así es, como si hubieras el vino, comido una o sea, vaca. la gente que toma mucho alcohol y así, no baja. claro, porque se No, pero sí, la gente que toma como mucho vino y así igual engordas, es que no es maravilloso, no es una varita ni Harry Potter te lo hace, o sea, en serio, cuídese por favor, porque a mí me molesta que luego te digan, ay no, pero es que ya subí de peso, o sea, y el dolor que, o sea, ya, No, y el riesgo y todo. ¿Qué tuviste? Evitar una cirugía con riesgos, la Y anestesia. disminuir el riesgo, exacto, la La anestesia. anestesia. De Las preferencia, escoge local. Local. Si no se puede local, un bloqueo, y si no se puede bloqueo, pues una general. Yo hace muchos años que no hago una anestesia general. Wow. Casi nunca, Entonces, la excepcionalmente. anestesia, el Evitar muchas operaciones en muchas una. operaciones, Exacto. el tiempo de la operación, El tiempo de la el operación. postoperatorio, caminar, moverte, activarte. Exacto, hacerlo bien, tomar los Escuchar al antibióticos y escuchar y al aunque doctor. suene loco, igual investigue a su doctor o al que quiere que lo opere, Por supuesto. porque sí es importante. Y yo pues. creo que no es suficiente investigarlo. Yo creo que es para- importante tenerle confianza al doctor que te va a operar. Yo Pero la confianza personalmente, es investigando. yo personalmente creo que investigar es un poquito más amplio. O sea, yo creo que investigar es no solo ver si el tipo fue a la escuela, porque hay muchos que fueron a la escuela y con no, tus y ojos copiaron, fríos, ¿no? y a lo mejor Sino ver las cirugías que ha hecho, qué es lo que ha hecho, qué vida tiene. Sí, qué- fue a la escuela, fue a Harvard y su operación está así toda cucha. Tenemos que ir a un corte. Por favor, entonces